está como queriendo salir. Y los demás están con los de Vivi, vimos por la tarde, de Nazaret, de vivían. La parte de abajo no se puede cambiar ahora. Le mandaron con las películas que salen en el castillo y que no podían cruzar porque había un pozo con cocodrilos y todo. Pues todo eso se conserva. Hay pozos con cocodrilos ahorita. Ya no hay cocodrilos, ya ni siquiera hay agua por delante. Queda el pozo pero no tiene agua. Hay que dar una presión. Anda, majo, deje. Todos no vivieron dentro, pero los últimos... Sí, de España. Los últimos que estuvieron viviendo ahí fueron Fernando y el católico y Isabel la católica. Con sus huertas. Porque aquí todos tienen... ¡Ay, su huerta! Su mini huerta. Bueno, huerta pues... Aquí lloviendo acá. ¿Y qué es el monasterio del Parral? Este es el monasterio del Parral. ¿Vale, tío, o qué? Me prestas la cámara. Ven, rápido. Para decirte cositas muy bonitas, corazón. A ver, ¿cuántos Se llama Iglesia San Lorenzo de la Miel. Baña. Eso, americano.
Voltean a la cámara. ¿A quién le falta? Ya sé cómo se No. Ah, carajo, A la cámara, por favor. Esto es la foto y no va para la cara. Vas a zapatear con ganas. Vas a zapatearte el malambo. Vamos a aprender malambo. Vos que querías aprender zapatera, ahí tenés las primeras clases. ¿Qué pasa? ¿Quién se le ocurrió? ¿Qué pasa? Con eso. Le pegaste la mano. Así en la mano. Son los mismos pies. No. Déjame que no refríe, porque no. No es nada personal, la verdad. No, No, que se lo traigan, que ahí lo trae. Ay, qué rico. Porque eran de guerra, entonces él los imitó. Hazlo otra vez, Roberto. Robbie, anda. Hazlo otra vez. ¿Chico? Nueva Zelanda. Si te acabas la lata, te damos otra. Y gratis. ¿Quieres? Pero sí, qué rico. Bueno, tampoco la lata. No, hace daño solo. Se le va a soltar el... A ver si no te da el chorrillo. ¿No pica? Ay, no pica. A ver, ¿Cuántos cuentos? A ver, lo voy a se está mostrar. aguantando. No, en serio, no. Lorena, tienes pulsos maraqueros, cómete otro. ¿No es cierto? Sí. ¿Sabes? A ver, ¿cómo está? ¿Quieres moverlo? Ah, eso no, sí Los de lo Argentina hagan fila. ¡Oh, wow! ¡Qué valiente! Ahora tráele chipotle. Ya sé que pica, ¿qué crees que no? No pica mucho, ¿eh? No pica. Apenas que traigamos unos de árbol. Dos condados y final atrás. No, la final no. Ya no vamos a jugar. Juegan de dos, ¿qué jugar? Nos mezclamos, ¿vale? O tú eres muy buena. No. Tampoco, nos mezclamos. No quieran. De otro lado. Hola. Venga. No, pero que gane como que ganaron. Well. Nico.
Elena. Vamos, Ale, por favor. Y eso lo vais a ir viendo en toda la ciudad. Con los escudos se ve donde mira las familias más importantes, por lo menos arriba del todo, quien podía castigar, y era el rey. El escudo el más grande que hay en toda la ciudad, porque se supone, por lo menos sobre el papel, luego, que más importante que el rey no había nadie, más poder que el rey no tenía. Así que el escudo, aparte del escudo, veis toda la decoración que se ha puesto alrededor para que se vea Santa María. Pero no es la primera catedral que Segovia ha tenido. Antiguamente había una que estaba frente al Alcázar, frente al castillo que vamos a ver después de la catedral. Pero otra vez en esa guerra donde luchó Juan Bravo, esa guerra de los comuneros que os decía en la plaza de Juan Bravo, pues los rebeldes se metieron en la catedral, los seguidores del rey en el Alcázar, y como estaban una enfrente de la otra, pues en las batallas parte de la catedral, solo parte, quedó destruida. Pero imaginaros, el rey pensó que si volvía a reconstruir esa catedral podía volver a pasar lo mismo, que alguien se rebelase, se metiese enfrente de él y en vez de ganar como había hecho esta vez, perdiera. Así que dijo que daría dinero para construir una nueva catedral en el punto más alto de la ciudad. Estamos ahora en ese punto, estamos a 1005 metros sobre el nivel del mar. Y digo dijo, porque después este rey solamente lo dijo, no lo dio. Fue el pueblo de Segovia quien dio el dinero o quien trabajó en la construcción de esta catedral. Por eso, al no tener dinero, al tener que estar trabajando el pueblo, se tardó más de 250 años en terminarla, imaginaros. ¿Más de cuánto? 250. 250, ¿no? Sí, más de 250 años, 255. Y para imaginaros que normalmente una catedral como esta se termina en unos 40 años. El tardar más de 250 es increíble.
y al tardar tanto pues se iba haciendo parte por parte, se iba haciendo el altar, lo principal, claro, se ponía un muro, se quitaba ese muro, se iba haciendo un poco más y poco a poco. Y para no gastar dinero, que no se tenía, pues lo que se hizo fue traer de la antigua catedral piedras, rejas, se trajo el coro, al fondo lo tenemos, que es donde se sentaban los religiosos, y se trajeron muchas cosas para no tener que comprarlas y gastar ese dinero que no había. Enfrente de nosotros tenemos el altar mayor, un altar que en el centro tiene la Virgen de la Paz, una Virgen que no es nuestra patrona, pero que es muy representada. La vais a ver en muchas iglesias de Segovia, capital o provincia, está esta Virgen de la Paz, y que es la estatua más antigua que hay en toda la catedral. Fue un regalo de uno de los reyes más queridos en Segovia, el rey Enrique IV. Era el hermano de Isabel la Católica. Y a la izquierda, la figura que aparece es de San Frutos, de nuestro patrón. Aquí es donde se hacía la misa, donde se sigue haciendo hoy día, y enfrente donde se sentaban los canónigos, los que oficiaban esa misa. Así que este camino en el que estamos ahora se llama la Vía Sacra, el Camino Santo, podríamos decir, que va del altar al coro, y se cerraba, habéis visto las puertas que tenemos a un lado y a otro, y solamente los religiosos podían pasar por aquí, ninguna otra persona. Era como los nobles reinaban fuera de la iglesia y los religiosos o los canónigos reinaban aquí dentro, así que por eso se cerraban y solo ellos podían pasar. Y por eso aquí estáis pisando las tumbas de los obispos de la ciudad. El último obispo, no te preocupes, ya no va a hacer nada, así que el último obispo enterrado, imaginaros, fijaros que está en 1971, hace 26 años solamente que se enterró el último, está al fondo del todo. Vamos a ver un poco todo lo que es la catedral, aunque no nos vamos a parar en todos los sitios, pero por lo menos para verlo. ¿Están cerrados? Pues porque antes las capillas, todas las capillas están cerradas. Las capillas pertenecían a los nobles. Los nobles compraban aquí, los que tenían más dinero, claro está, los más importantes, las capillas para sus enterramientos. Eran como hoy día se puede comprar en un cementerio, un sepulcro, una tumba o un panteón. Antes lo compraban aquí en las iglesias y eran enterrados aquí. Y entonces era su propiedad, así que se cerraba con las rejas. Y luego ya por adorno, porque realmente el altar mayor nunca pertenecería a un noble, pero ya era una moda. Y ahora no se vuelven a abrir pues porque es como estaban antiguamente, si no sería cambiarlo, así que es como permanece de la época pues, del siglo XV, XVI, de cuando se compraban aquí estas capillas. Y también en las capillas, al pertenecer a los nobles, pues cuanto más dinero, cuanto más importancia, la capilla se decoraba más o menos, con retablos más antiguos, altares más importantes o de artistas más reconocidos, siempre igual para que se viese, porque la catedral no era solo para oír misa, casi no era para oír misa. Los nobles oían misa en sus pequeñas capillas de los palacios, la gente del pueblo en las iglesias del barrio, y aquí se venían sobre todo a pasear y a ver las capillas de esas familias. Era como se estudiaba también la religión. Ya habéis visto que siempre en los altares, de los retablos, te van contando la historia de un santo, de una santa o del Nuevo Testamento. De tal forma que así era la única manera que tenían ellos de conocer la religión, el pasear por aquí e ir viéndolo. Vamos a ver esos órganos. El de la derecha todavía sigue funcionando hoy día y tiene más de 200 años. Sigue funcionando y se siguen haciendo conciertos aquí en la catedral con él, sobre todo ahora en verano. Bueno, mirar que lo que estáis participando, estos festivales que se organizan todos los años y que son 3 meses de conciertos, de actuaciones, bueno, como estáis viendo. Vamos a rodear un poco la catedral. Lo conocían perfectamente. Fijaros una curiosidad, los espejos. Normalmente en una catedral o en un edificio religioso no vais a ver espejos porque están prohibidos. El mirarse es un pecado. Así que estos espejos se han puesto altos porque no sirven para mirarse, sino que se utilizaban antes cuando no había luz eléctrica para iluminar la catedral. Mirad que delante tienen velas
algunas no se distingue, se encendían las velas, el espejo reflejaba la luz y entonces se tenía luz en todos los lados de la catedral. Y era la única forma de alumbrarlo cuando estaba oscureciendo, en invierno sobre todo, que no había luz eléctrica, esa era la forma de alumbrar. Aparte que si el espejo se mueve para un lado u otro, tú tienes la luz donde tú quieras. Así que esa era la forma. Y por eso se han dejado, algo que no suele ser normal, porque no se suele ver en casi ninguna otra catedral. Y mirad aquí, tenemos a la izquierda, en esos 250 años el estilo arquitectónico iba cambiando, los arquitectos que trabajaron también eran distintos, así que se puede ver que aunque toda la catedral es el mismo estilo, es el gótico, la estructura, mirad la elevación hacia Dios, porque en esa época era justo después de las iglesias que hemos visto, del románico. Las iglesias era poca luz, era recogimiento y sin embargo el siguiente estilo, lo contrario. Elevación, altura, las vidrieras, el color, la luz y todo hacia Dios, el gótico, se distingue perfectamente. Sin embargo, esta construcción o esta decoración no tiene nada que ver con este estilo y es porque, claro, los 250 años se empezó con un estilo, pero se terminó en otro muy distinto. Y aparte que este altar, hecho en mármoles de Italia, pues se construyó para un palacio que había en el Palacio Río Frío, en la provincia de Segovia, muy cerca de aquí, para esa capilla. Pero unos dicen que no le gustó al rey, otros dicen que era grande para esa capilla y por eso se regaló a esta catedral. Aparte porque en el centro, esa urna que hay tiene los restos de San Frutos, de nuestro patrón, y por eso se ha traído aquí, para guardarlos en el máximo exponente, podríamos decir, de la religión en Segovia, la catedral, claro. Las puertas que vamos a ver ahora a la derecha, o las que estáis viendo a vuestra derecha, son las puertas principales de entrada a la catedral. Por la que entramos ahora es una lateral, pero es que hubo una época en España que se empezaron a construir los coros, y se cerraban por aquí, porque en otra época no estaban construidos. Tú entrabas por la puerta principal y lo primero que veías es el altar mayor, que era es lo más importante. Pero cuando se empezó la moda de construir esta parte, al entrar por aquí no se veía el altar mayor, así que por eso se han cerrado muchas puertas principales y se entra por una lateral como la que hacemos aquí, en muchos sitios de España, no solo en esta catedral. ¿A quién perteneció la capilla donde está la Virgen de Guadalupe? La Virgen de Guadalupe, ¿dónde está la Virgen de Guadalupe? ¿O se parece? ¿O no es? La Virgen de Guadalupe, creo que no. No te lo puedo asegurar, pero creo que no es la Virgen. ¿La de Guadalupe? Sí. Muchos la han traído, la Virgen de Guadalupe, aunque sea de México, pero de todas formas aquí es muy representada también. El Palacio Episcopal hay igual, un cuadro enorme de la Virgen de Guadalupe. ¿Cuánto tiempo te queda? Creo que más. Pero hay algunas que tienen velas y otras no, o que encendidas, dices. Sí, o con velas así. Con velas, pues porque hay algunos a los que se les tiene más devoción y por eso se les Entonces encienden las velas. velas las pone la gente. Sí, las velas las pone la gente, tú echas una moneda y se enciende una vela. Ah, ok. Y entonces a los que se tiene más devoción tienen más velas encendidas. ¿Es uno o son otros? No,
años ofrecerles y luego Y mirar que es totalmente inaccesible este castillo, es una fortaleza, está rodeado por agua. En este lado el río Eresma, al otro lado el río Clamores. Justo delante del alcázar se juntan los dos ríos y son uno solo, el que venís viendo por el camino, se llama otra vez Eresma. Y además está construido el edificio sobre una roca, así que es imposible atacarlo. El único punto débil es esta puerta por la que vamos a entrar. Y por eso construían la torre, que vamos a llegar ahora, la vais a ver, desde la que lanzaban todo lo que era posible para destruir ese ataque. Y por eso el foso con el puente levadizo, como los castillos de hadas, como los castillos de las películas que podemos ver de la Edad Media. De hecho dicen que Walt Disney se inspiró en este castillo para hacer Euro Disney, porque mirar los techos, los tejados, vamos, se recuerda mucho a ese palacio. Vamos a entrar dentro, si estamos todos. Vamos a entrar dentro para verlo en el castillo por dentro. Bueno, también es una parte que no se ensucia mucho ahora mismo. ¿Está posado? No. Espera, toma antes de que mueva la mano y te la tire. Ay, Dios. Es que si estás con ellas cuando más te pica. Te puedes meter ahí. Bueno, vamos para el otro lado para que me deje en paz. O la llevo. La llevas. Oye, este está flotando. va a pasar Belén, tengo 4 esperando.